como decía, vamos a tratar de la navegación astronómica, que es la técnica de navegación que utiliza observaciones de los astros para conocer la posición y la orientación del navío. Esta navegación astronómica se empieza a utilizar en Occidente a partir de los inicios de la navegación oceánica, a partir de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, aunque ya había civilizaciones mucho más antiguas que navegaban principalmente el Mediterráneo y también las partes costeras del Atlántico. La navegación en aquella época, como decía, pues no necesitaba hacer uso de los astros porque es posible navegar el Mediterráneo o las regiones costeras del Atlántico también sin perder de vista la costa durante mucho tiempo. Entonces la navegación era principalmente una navegación costera y la orientación del barco se establecía pues a partir de la identificación de detalles y características geográficas o humanas visibles de la costa. De hecho, desde esta navegación de la Edad Antigua hasta prácticamente bien entrado el siglo XV, los elementos, digamos, los recursos que se usaban para navegar eran los llamados portulanos. Los portulanos eran cartas de navegación como esta que nos aparece aquí, donde la característica principal que podemos ver es que la costa, aquí la podemos identificar enseguida, la península ibérica, y aquí tenemos las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña, pues vemos que todos los detalles, toda la costa está comentada, anotada. En esos comentarios y anotaciones son, digamos, hacen constar detalles que se pueden observar desde el mar. Pues, por ejemplo, una montaña con unas determinadas características, o una torre de vigilancia, o una ciudad que se encuentra a cierta elevación. Aquí tenemos otro ejemplo de una de estas cartas portulanas. Esta ya es prácticamente de todo el Mediterráneo y podemos ver también que la costa aparece completamente anotada a lo largo de toda la navegación. Y fijaos que además estas cartas, al contrario que las cartas que se utilizan en la actualidad, no tienen coordenadas, no llevan pues latitud y longitud, sino que lo que llevan son rumbos. Tenemos estas rosas de los vientos, de las cuales salen los diferentes rumbos, y tenemos todos estos rumbos trazados a lo largo de la carta. Entonces, el navegante pues salía, un navegante fenicio, o el navegante egipcio, o el navegante español o italiano, pues salía de la costa y seguía la costa sabiendo en cada momento su orientación, su situación, a partir, vamos a poner también el puntero, a partir de estos detalles que vemos en la costa y que está completamente anotado. Si quería pasar de la orilla sur al norte o viceversa, pues bueno, iba siguiendo la costa hasta que en un momento dado encontraba el rumbo adecuado, podía utilizar el adecuado para pasar de esa costa sur del Mediterráneo a la costa norte correspondiente. Durante ese paso de la parte del sur a la parte del norte, pues no se perdía de vista la costa durante más de 2 días como máximo. Entonces, digamos que no hacía falta otros elementos más que el uso de estas cartas portulanas que nos permitían saber la situación de nuestro barco frente a la costa a partir de los detalles marcados en la costa y que identificábamos. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más ampliado de una carta portulana de nuestra zona del Mediterráneo, donde vemos lo que comentábamos. Vemos la costa aquí completamente anotada, con los detalles que se pueden observar, y vemos también las Islas Baleares, también comentadas con sus detalles, ¿no? Digamos que durante la Edad Media, en los siglos del XII al XIV, tanto en las Islas Baleares como en Cataluña principalmente, y también algo en Valencia, pues había una importante industria de elaboración de estas cartas portulanas, ¿no? Que en la época pues eran unos elementos indispensables para la navegación, que principalmente era navegación mediterránea. Sin embargo, aunque como digo, la navegación era principalmente navegación costera, sí que había navegantes que ya empezaban a hacer uso de la observación de las estrellas para orientarse, ¿no? Por ejemplo, los primeros que hicieron uso de las estrellas fueron los navegantes fenicios. Los fenicios fueron los grandes navegantes de la antigüedad. Los fenicios navegaron todo el Mediterráneo, todas las costas del Mediterráneo, y bueno, establecieron ciudades
tanto en el norte de África, como por ejemplo Cartago, como en España, ¿no? El ejemplo sería Cartagena y más otras ciudades en Andalucía que también fueron fundadas por los fenicios. Los fenicios, además, cruzaron el estrecho de Gibraltar y navegaron el Atlántico, hicieron navegación costera, navegaron el Atlántico ceñidos a la costa, hacia el sur, llegaron hasta Mogador, que se encuentra más o menos donde está la ciudad marroquí de o Ausias, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, navegaron bastante hacia el sur hasta el Cabo Mogador y por el norte está notificado que llegaron a navegar incluso hasta las Islas Británicas. Hay también un hecho histórico que es ciertamente misterioso, y es que en un relato, en uno de los libros de historia de Heródoto, que es uno de los grandes historiadores de la antigüedad, Heródoto afirma que los fenicios circunnavegaron África, que en años entraron en el Mar Rojo y por el Mar Rojo recorrieron hacia el sur toda la costa de África, dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, en el sentido contrario a los portugueses en el siglo XV, y ascendieron por la costa oeste de África hasta entrar por el estrecho de Gibraltar 3 años más tarde, en una expedición financiada por el emperador Neco II. Hoy en día la mayoría de los historiadores dudan de que esto fuese cierto, ¿no? Piensan que, bueno, como la historiografía se hacía en la época, pues era a partir de relatos de viajeros y de navegantes, pues que Heródoto probablemente pues, fue confundido por algún relato falso. Pero hay detalles que hacen difícil el rechazar por completo esta afirmación, ¿no? Porque en el texto de Heródoto sí que se cita que en un momento del viaje los navegantes llegaron a ver el sol al mediodía en la posición del norte. Y esto desde el hemisferio norte es imposible de ver, ¿no? Si al mediodía vemos al sol en el norte, quiere decir que estamos a una latitud bastante alta en el hemisferio sur, ¿no? Hemos descendido bastante al sur del Ecuador. Y esto aparece añadido en el relato de Heródoto de esta navegación, de esta circunnavegación de África por parte de los egipcios. Y por otra parte, pues bueno, Heródoto era pues un historiador de bastante prestigio, que tiene prestigio en nuestros días y que certificaba muy bien, verificaba muy bien, pues todas las historias que transcribía. Entonces, digamos que este relato queda un poco como un hecho misterioso de la historia, aunque, insisto, la mayoría de los historiadores no le dan demasiado crédito. Pues bueno, en estas navegaciones en las que sí se cambiaba la latitud, esta de la circunnavegación de África, pues como digo, es dudoso que sucediese de verdad, pero sí que, como he dicho, los fenicios sí que navegaron bastante al sur, la costa africana y la costa europea hasta las Islas Británicas, pues ellos ya se dieron cuenta que la altura de las estrellas variaba cuando va su latitud. A medida que se iban hacia el sur, veían nuevas estrellas en el horizonte sur que desde las latitudes mediterráneas no se veían. Y a medida que se iban hacia el norte, pues veían que la estrella polar estaba cada vez más alta en el cielo. De hecho, en esta diapositiva tenemos aquí una representación de la Osa Mayor, que la tenemos aquí abajo, y de la Osa Menor. De hecho, la Osa Menor es una constelación que introdujeron los fenicios, ¿no? La Osa Mayor es una de las grandes constelaciones que se conocen desde la antigüedad, desde tiempos de Mesopotamia, ¿no? De la antigua Mesopotamia, 2 milenios antes de nuestra era. Y la Osa Mayor la definieron los fenicios porque en la época para navegar, pues bueno, para determinar por la noche los rumbos, se sabía que la Osa Mayor señalaba la dirección del norte. Pero claro, la Osa Mayor señala el norte con cierta imprecisión, ¿no? Porque el norte lo tenemos en este punto de aquí, donde se encuentra la estrella polar, y la Osa Mayor pues da toda una vuelta al cielo alrededor de ese punto donde está el polo norte, ¿no? El eje del mundo. Los fenicios se dieron cuenta que esta estrella estaba mucho más cerca del polo norte. De hecho, en la época no estaba tan cerca por la cuestión de la precisión, pero ya se dieron cuenta que introducir esta constelación de aquí, de la Osa Menor, pues marcaba la dirección del norte con mucha más precisión que usando solamente la Osa Mayor. El hecho de que creasen la constelación obviamente quiere decir que la definieron como la constelación. Las estrellas ya estaban, pero bueno, todo esto era el ala de la constelación del Dragón. Dragón es una constelación mucho más grande que ocupaba toda esta zona y entonces separaron este asterismo de
la constelación mucho más grande del dragón y le dieron el nombre de Osa Menor por su similitud morfológica con la Osa Mayor para tener un elemento que señalase el norte. Sin embargo, como comentaba, pese a que los fenicios en ocasiones utilizaban elementos de astronomía, sobre todo para marcar el norte, para conocer la dirección del norte por la noche y también para determinar la latitud mediante la altura de la estrella polar. Básicamente toda la navegación de la antigüedad es una navegación costera. Empezamos a tener navegación oceánica cuando empieza la Edad Moderna. El hecho histórico que marca el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna es la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1456. La ciudad de Constantinopla, que en el mapa la situaríamos aquí, pues fue fundada en esa época, en 1456, por el Imperio Otomano, y no solo la ciudad, sino todos los territorios de alrededor. Y entonces la comunicación, las rutas comerciales de Occidente, de la Europa occidental, con el Extremo Oriente, quedaron interrumpidas, ¿no? Porque digamos que el Imperio Otomano pues estaba en guerra con el resto de Europa porque principalmente pretendían conquistarla, ¿no? De hecho llegaron incluso hasta Viena y también por el Mediterráneo pues se acercaron a España y fueron detenidos en la batalla de Lepanto. Pues bien, en cualquier caso, y lo que atañe a nuestra historia, pues es que las rutas comerciales entre Europa Occidental y el Extremo Oriente quedaron interrumpidas para los mercantes, para los comerciantes occidentales. Y entonces hubo que buscar nuevas rutas comerciales, nuevas rutas de comunicación con Oriente, y esas nuevas rutas pues se estudiaron o se buscaron por el mar. La primera gran civilización marinera de la Europa occidental es la portuguesa, son los portugueses. Los portugueses ya a mitad del siglo XV pues empezaron a explorar la posibilidad de llegar a Oriente por el sur de África, buscando las rutas del sur de África. Y tenemos pues las rutas que seguían los portugueses y tenemos marcada en primer lugar la ruta de Vasco de Gama, que fue lo que circunnavegó, que llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, circunnavegó el sur de África y ya subiendo por África de nuevo hasta el hemisferio norte, pues pudo llegar hasta la India. Esta navegación en parte era costera, pero bueno, digamos que esta Vasco de Gama lo consiguió en 1497, pero muchas expediciones lo habían intentado antes, ¿no? Lo habían intentado antes, pero muchas expediciones no volvieron, bueno, no volvieron pues porque tenían accidentes o digamos que desembarcando en la costa africana pues tenían conflictos con las poblaciones que habitaban allí, o bien porque muchas tripulaciones se amotinaban, ¿no? En la época existía la idea de que más al sur del Ecuador no se podía viajar, porque no se podía vivir más al sur del Ecuador. Aquello se consideraba como una especie de infierno, ¿no? Como al acercarse al Ecuador, el calor, la temperatura aumentaba, hacía mucho más calor, pues se va que esto seguía cuando uno bajaba al sur del Ecuador. Y además, el sur del Ecuador era completamente desconocido en Occidente. Los mapas que en la época todavía se utilizaban para el conocimiento del mundo, las cartas de navegación, pues estaban basadas en el Atlas de Ptolomeo. Y aquí tenemos esta imagen del Atlas de Ptolomeo que solo llega, pues digamos, a la región al norte del Ecuador. Y fijaos además, creo que se ve el cursor, en este Atlas de Ptolomeo vemos tierra por aquí. Ptolomeo pensaba que el Océano Índico, que es lo que encontramos aquí, era un mar interior. Entonces, claro, muchos marinos consideraban que, bueno, que era imposible llegar a las costas del Índico navegando por el sur de África, porque digamos que había tierra por aquí. Entonces, estas expediciones fueron muy, bueno, digamos que muchas de ellas fracasaron, entre otras cosas, debido al pánico de los navegantes al acercarse por un territorio, a un territorio completamente desconocido. Esta circunnavegación de África que abrieron los portugueses a finales del siglo XV podría hacerse costera, pero claro, si la hacemos costera, vemos que el camino es mucho más largo y además tampoco podemos aprovechar las corrientes. Entonces, muy pronto estas navegaciones, estas circunnavegaciones de África, pues empezaron a hacerse a bastante distancia de la costa.
con lo cual ya entramos en la navegación oceánica. Perdemos de vista la costa y, por tanto, en el mar abierto, si no tenemos a la vista el único elemento que tenemos de orientación, la única referencia que tenemos para saber dónde estamos, pues es la observación de las estrellas. Bien, también a finales del siglo XV, y como es bien conocido, los españoles, y en particular las expediciones de Colón, intentaron buscar las rutas al extremo oriente asiático a través de la vía de Occidente, cruzando el Atlántico, navegando hacia Occidente con el Atlántico. Aquí tenemos los famosos, bueno, tenemos las rutas de los viajes de Colón. Aquí tenemos un mapa con un poco más de detalle del primer viaje de Colón. Es interesante decir que los portugueses también intentaron esta ruta de Occidente, ¿no? También intentaron navegar hacia Occidente para buscar las costas de Oriente, dando la vuelta a la Tierra. Pero los portugueses navegaban a la latitud de las Azores. Y a la latitud de las Azores, normalmente los vientos alisios, que son los dominantes en la zona, digamos que son contrarios a la dirección de navegación, ¿no? Cuando uno navega en la mayoría de las épocas del año hacia Occidente, a la latitud de las Azores, a la latitud de la península ibérica, pues uno normalmente se encuentra con vientos contrarios. Digamos que la suerte, el conocimiento que ya tenía Colón es que en otoño los vientos alisios a la latitud de las Islas Canarias soplan hacia Occidente. Colón está documentado y es conocido que antes de proponer su viaje de descubrimiento, antes de proponer la ruta a Occidente, la ruta hacia el extremo oriente navegando por Occidente, pues Colón ya había navegado por las proximidades de las Islas Canarias. Y Colón ya sabía que en esa época del año el viento soplaba hacia Occidente a la latitud de Canarias. Bueno, de hecho es bien conocido, digamos que uno de los elementos que demuestra que Colón ya conocía este hecho es que en su primer viaje hizo una escala en Canarias que estaba completamente injustificada. Bueno, puso como excusa que había que reparar el mástil de una de sus naves, pero bueno, se entretuvo una semana allí y la mayoría de los historiadores coinciden en que el interés de Colón de hacer una escala en Canarias era para visitar a una amante que tenía por aquellas regiones. En Colón, en cualquier caso, ya sabía que a esas latitudes, en otoño, los vientos soplaban hacia Occidente, con lo cual podían llevar sus naves hacia Occidente. Colón también había calculado cuál era la distancia desde las costas occidentales europeas hasta China y Japón, que era lo que él en realidad buscaba, pues a partir de, digamos, medidas antiguas del tamaño de la Tierra y a partir también del Atlas de Ptolomeo. Una de las primeras medidas del tamaño de la Tierra fue la que obtuvo Eratóstenes en la época helenística, que obtuvo una medida del tamaño de la Tierra pues bastante acertada, ¿no? Que se iba del tamaño real pues menos del 10%. Sin embargo, esa medida de Eratóstenes fue considerada como demasiado grande por muchos otros geógrafos y de hecho la idea que había persistido a través de la historia es que la Tierra era aproximadamente, el diámetro de la Tierra era aproximadamente el 25% más pequeño de lo que había llegado a medir Eratóstenes. Entonces Colón consideraba que la esfera de la circunvalación de la Tierra era más pequeña, ¿no? Que la Tierra era más pequeña, un 25% más pequeña en diámetro de lo que es en realidad. Y luego, además, otro error que también afectó a Colón es que no es atribuible a Colón, sino que es atribuible también de nuevo a la geografía de Ptolomeo. Aquí hemos enseñado y este mapa, Ptolomeo tiene otros mapas donde Asia se muestra mucho más alargada de lo que es en realidad. Entonces Colón tenía estas dos fuentes de error. Por una parte, para que la Tierra era más pequeña de lo que es en realidad. Por otra parte, pensaba que Asia se alargaba mucho más a Oriente de lo que se alarga en realidad. Y entonces, digamos que no fue un loco que se lanzó al mar a ver lo que encontraba, sino que él había hecho sus cálculos y él pensaba que es factible en un tiempo razonable alcanzar las costas orientales de África navegando por Occidente.
Aún así, la distancia que Colón proponía era menos que él pensaba que era la real, ¿no? De hecho, Colón engañaba. Colón era un tipo muy hábil negociando y entonces Colón a todo el mundo que intentaba venderle su empresa, pues los engañaba, ¿no? Y ese engaño es patente en los diarios de Colón. Los diarios de Colón escribía pues un diario de bitácora todos los días y de hecho los diarios de Colón pues están publicados y bueno, y se pueden encontrar libremente por internet también, ¿no? Uno puede consultar esos diarios de viaje y es muy curioso porque bueno, cada día, pues a cada singladura, que es cada día de navegación, hace una reseña de lo que de cuánto ha navegado y bueno, dice que calcula que ha navegado pues digamos unas 25 leguas. Bueno, legua, no usaba la unidad de legua, no recuerdo qué unidad usaba, pero una unidad de distancia antigua, que había navegado 25 unidades y que en el cuaderno anotaba 18. Digamos que tenía ese cuaderno de bitácora, pero además tenía su diario. En el diario anotaba la medida, la distancia que él estimaba que había recorrido, pero en el diario de a bordo, en el cuaderno de bitácora, anotaba una distancia menor, pues para que la tripulación no se inquietase viendo lo lejos que estaban del puerto de partida y que todavía no habían encontrado absolutamente nada. Bien, todos sabemos cómo acabó el viaje de Colón. Efectivamente, no habría podido llegar a Asia porque Asia estaba mucho más lejos de lo que él había calculado, pero sí que había podido, bueno, sí que se encontró pues, con un continente para entonces desconocido en Europa, para entonces desconocido para los europeos, que es América. Bien, de nuevo, en el viaje de Colón, pues vemos que abandonamos la costa y durante muchos días perdemos completamente toda referencia costera. Durante muchos días, durante semanas, en toda esta navegación, pues no tenemos ninguna referencia costera y de nuevo estamos solo contamos con las estrellas para poder orientarnos. Entonces, claro, ¿cómo se orientaban estos marinos que se lanzaban al océano? ¿Cómo se podían orientar? ¿Cómo llegaban a su destino? Pues bien, los primeros intentos, las técnicas que utilizaban para orientarse eran bastante rudimentarias. Y eso hizo pues, que, bueno, la expedición de Colón fue afortunada y la de Vasco de Gama también y otras tantas, muchas de ellas fueron muy desafortunadas y acabaron en el naufragio o en la pérdida total. Los elementos con los que se contaba cuando se empieza la navegación oceánica, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, son los siguientes. En primer lugar, los rumbos se determinaban con la aguja de marear, que es lo que llamamos también brújula. La brújula ya está documentada que se conocía en el Mediterráneo en el siglo XII. Aunque probablemente se supone que fue un invento chino, que en los mares de Oriente ya se utilizaba bastantes siglos antes, pero que llegó a Occidente a los alrededores del siglo XII o quizá antes, pero ya está documentado su uso en el siglo XII en la navegación mediterránea. La brújula pues, nos indicaba más o menos la dirección del norte. Y digo más o menos porque hoy en día la distancia entre el norte magnético y el norte geográfico, lo que es la declinación magnética, es bastante pequeña, pero en la época la declinación magnética era muy grande. El polo norte magnético estaba más distanciado de lo que está ahora del polo geográfico. Entonces marcaba más o menos la dirección del norte y eso pues servía en cierto modo de orientación, ¿no? El navegante que quería navegar hacia el oeste, pues con la brújula pues podía situar el oeste, si no con mucha precisión, pues sí de una forma aproximada. ¿Cómo se determinaban posiciones en las cartas? Pues bueno, con la aguja de marear, podemos navegar, podemos determinar el rumbo que tenemos, la dirección en la que navegamos, y si conocemos la velocidad del barco, pues entonces podemos trazar nuestro rumbo y a partir de la velocidad y del tiempo que hemos estado navegando, pues podemos calcular la distancia navegada. ¿Cómo medía su velocidad un barco en alta mar en la época? Pues el instrumento que tenía para medir la velocidad era este de aquí, que se llama la corredera. La corredera, como vemos aquí, pues es una especie de rodillo que lleva una cuerda enroscada y en el extremo de esa cuerda hay una especie de flotador y al flotador se le incluye pues, un lastre. La forma de determinar la velocidad es esta de aquí. Un marinero echa el de la corredera al agua,
mientras otro sostiene el rodillo. Como esto lleva un lastre, digamos que el agua hace resistencia, esta parte de aquí se queda fija en el agua y la cuerda va desenrollándose a medida que el barco avanza. Mientras tanto, otro señor, pues otro marino está aquí sujetando un reloj y podemos ver cuánta cuerda ha corrido en una unidad de tiempo determinada medida con el reloj. Para saber cuánta cuerda ha corrido, pues digamos que a la cuerda se le hacía a unos intervalos periódicos. Y entonces eso, digamos que para ver cuánta cuerda se había desarrollado, pues se contaban los nudos, ¿no? Por eso, digamos que esto todavía tiene reminiscencia en nuestros días, en que en navegación moderna también la velocidad se mide en nudos, ¿no? Y un nudo es 1 milla por hora. Y se mide en nudos precisamente por eso, porque en la cuerda había nudos para ver cuánta cuerda no hacía falta luego volver a medir la cuerda con una cinta métrica para ver cuánta cuerda había corrido en una unidad de tiempo. La velocidad estimada así también se utiliza, se sigue guardando este nombre, es lo que en navegación moderna se llama navegación de corredera. O en navegación moderna se llama navegación de corredera a la velocidad del barco con respecto al agua. Pero digamos que en navegación moderna no es esa velocidad la que uno pone en la carta, porque claro, la velocidad del barco con respecto al agua puede no ser la misma que la velocidad del barco en la carta, porque si el barco navega sobre una corriente, la velocidad del barco es real sobre la carta, es la velocidad del barco sobre el agua más la velocidad de la corriente. Entonces, esa velocidad del barco sobre el agua se le sigue llamando hoy en día velocidad de corredera, precisamente porque era la que se medía con la corredera. Entonces, bueno, dicho esto, podemos imaginar cuál sería la precisión que se obtenía en la posición que se señalaba a los marinos en las cartas con estas técnicas tan poco sofisticadas, ¿no? Con una brújula que más o menos señalaba al norte y la velocidad que podéis imaginar que con esta técnica, pues el error que se cometía en la velocidad era bastante alto. Por eso el punto que se anotaba en la carta se le llamaba punto de estima o también punto de fantasía. Y esta técnica de navegación se llamaba navegación por estima o navegación por fantasía. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la posición del barco no se medía, sino que se estimaba. ¿Cómo se estimaba? Pues con una estimación bastante burda de la velocidad, como esta que tenemos aquí, con una estimación también bastante burda del rumbo, de la dirección, y bueno, y principalmente pues por la habilidad o por el arte del piloto para situar, para hacerse una idea de por dónde iban las cosas. Y si a pesar de todo, y si además de todo esto, pues teníamos 2 o 3 días de tormenta, ni sabíamos qué rumbo teníamos, ni sabíamos a qué velocidad nos habíamos movido, pues cuando acababa la tormenta uno se encontraba en medio del océano y no sabía realmente dónde estaba. Debido a todo esto, pues ya en la época, digamos que los navegantes empezaron a interesarse por técnicas para estimar con más precisión la posición del barco en el mar. Y estas técnicas de más precisión lo que implicaban era desarrollar técnicas basadas en la astronomía para poder medir mediante observaciones astronómicas exactamente cuál es la posición del barco. ¿Cuál es la posición del barco situado en una carta? Pues significa determinar 2 coordenadas del barco, que son su latitud y su longitud. Son las latitudes, son las coordenadas terrestres que vimos en la Tierra. Bien, pues la latitud del barco es bastante fácil de determinar y ya se vio muy pronto, de hecho ya más o menos lo sabían los fenicios, pero ya muy pronto en navegación oceánica pues ya se pudo ver que de esas 2 coordenadas, latitud y longitud, la latitud era bastante fácil de calcular. ¿Cómo se calculaba la latitud? Pues bueno, la latitud, pues había varias técnicas. Por ejemplo, una primera medida de la latitud nos la daba simplemente la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Recordaréis que cuando hablamos de las coordenadas de la Tierra, definíamos la latitud como el ángulo que forma la dirección del cenit, la dirección de la vertical, que es el punto donde se encuentra el observador de la Tierra, con respecto al ecuador. En esta esfera tenemos aquí el horizonte y la dirección del cenit, y aquí tenemos el ecuador y la dirección del polo. Entonces, definimos la latitud como el ángulo que forma el cenit del observador con el ecuador. Es la altura sobre el ecuador, lo que ya utilizamos para para definir la longitud. Perdón, la latitud. Pues bien, por semejanza de triángulos, vemos que como estos dos líneas son perpendiculares entre sí,
este ángulo de aquí es exactamente igual que este ángulo de aquí. Porque claro, esta medida es difícil de ver porque el ecuador no lo vemos en el cielo. Podemos determinar el cenit con una plomada, pero el ecuador no lo vemos. Sin embargo, como este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, pues si calculamos la altura del polo sobre el horizonte, pues sabemos a qué latitud nos encontramos. Y la altura del polo sobre el horizonte, como el polo tiene una estrella que lo marca, que es la estrella polar, pues medir la altura del polo sobre el horizonte nos indica más o menos la latitud a la que nos encontramos. Pronto se desarrollaron también otras técnicas de navegación. Por ejemplo, también podemos calcular la latitud a la que nos encontramos con bastante más precisión si medimos la altura del Sol en su culminación superior, si medimos la altura del Sol al mediodía. El Sol sabemos que cambia su altura, ¿no? Digamos que en los equinoccios está justo en el ecuador, cuando estamos en primavera y en verano está por arriba del ecuador, alcanza su máxima distancia sobre el ecuador en el solsticio de verano, y esa distancia es 23 grados y medio, y luego en otoño y en invierno está por debajo del ecuador. Pues bien, nosotros sí que podemos medir la altura del Sol sobre el horizonte. Y si además sabemos la declinación del Sol, y ya desde la época pues había tablas que nos indicaban cuál era la declinación del Sol cada día, la declinación del Sol es su altura sobre el ecuador, es la distancia a la cual se encuentra el Sol sobre el ecuador, pues claro, si nosotros medimos la altura del Sol sobre el horizonte y además sabemos cuál es la altura del Sol sobre el ecuador, pues restando calculamos la altura del ecuador sobre el horizonte. Y la altura del ecuador sobre el horizonte es la colatitud, el ángulo contrario, el ángulo complementario a la latitud. Entonces también ya desde principios de la navegación oceánica se sabía que midiendo la altura del Sol exactamente sobre el ecuador, perdón, midiendo la altura del Sol sobre el horizonte exactamente al mediodía, pues, y conociendo la declinación del Sol, para lo cual llevábamos tablas en nuestro barco. De hecho, el rey Alfonso X y elaboró tablas bastante buenas de la declinación del Sol, y en la escuela y en la casa de contratación de Sevilla también se elaboraban estas, pues podemos calcular nuestra latitud. De hecho, en todo navío de navegación oceánica, una actividad diaria era medir la altura del Sol al mediodía. ¿Y cómo sabemos exactamente cuándo es el mediodía para hacer esa estimación? Pues bueno, lo que vamos haciendo es cuando estamos cerca del mediodía, pues ir midiendo la altura del Sol continuamente. El Sol va subiendo, en el mediodía alcanza su máxima altura y a partir de ahí va bajando. Pues si vamos midiendo la altura del Sol durante un rato, cerca del mediodía, cuando esa altura empieza a disminuir, es que ya hemos pasado el mediodía. Entonces consideramos la máxima altura y entonces ya tenemos una buena medida de nuestra latitud. Por tanto, la latitud, desde el principio de la navegación oceánica, ya sabíamos medirla. Esto además, pues, introdujo una nueva técnica que era un intermedio entre la navegación por fantasía, entre el arte de navegar, y, digamos que la navegación astronómica, la navegación científica, que era la navegación por escuadría, y que la podemos explicar pues, más con este que es un esquema elaborado por Jorge Juan. Jorge Juan fue uno de los marinos y científicos más notables del siglo XVIII de toda Europa. Entonces, consiste en que si, por ejemplo, nosotros salimos de aquí, de las proximidades del Cabo Finisterre, y tomamos este rumbo, pues nosotros podemos estimar que podemos estimar pues con las técnicas de fantasía, ¿no? Podemos estimar con nuestra corredera que nos encontramos en este punto. Una vez estamos aquí, pues medimos la latitud. Como la latitud sí que la podemos medir, llegamos al mediodía, medimos la latitud, y si no corresponde a esta, pues bueno, calculamos cuál sería el punto sobre nuestro rumbo en el cual la latitud es la que hemos medido. Y entonces corregimos la medida. Como el rumbo sí que lo podemos trazar si no nos hemos desviado mucho y la latitud la podemos medir, el punto donde se encuentran la latitud que hemos medido con el rumbo que hemos trazado, pues es el punto donde nos encontramos. Bien, para el desarrollo de todas estas técnicas, su enseñanza y para otras cuestiones de interés en la navegación, ya en el año 1503 se creó, por un edicto real, la Casa de Contratación de Sevilla.
La Casa de Contratación de Sevilla se ocupaba de todos los negocios comerciales y científicos y marítimos de la navegación por el Atlántico y la navegación por las costas del recién descubierto continente, ¿no? Las tareas de la Casa de Contratación de Sevilla eran la creación de cartas náuticas, es decir, la elaboración de mapas. Todo navegante que iba a las Américas, pues tenía que dar parte de los territorios que había visitado y descubierto para ir elaborando cartas. De elaboración, creación y elaboración de instrumentos náuticos, de edición de libros de texto para la formación de los pilotos, ¿no? El piloto es el que, digamos que el piloto no es simplemente el que lleva el timón, el piloto es el que hacía todos los cálculos de posición de los barcos en la época. Y luego también el mantenimiento de lo que se llamaba el padrón real. El padrón real era, por así decirlo, el mapa oficial de las costas del mundo. Este padrón real era mantenido, es decir, cada viajero tenía que reportar su navegación y sus descubrimientos para incorporarlo a esta carta oficial, y además esta carta oficial se mantenía bajo un estricto secreto, ¿no? Era material confidencial y altamente sensible y comprometedor. Entonces, digamos que el padrón real se conservaba vigilado y guardado, y solo los marinos con autorización del rey podían tener acceso al real. ¿Cuáles eran estos instrumentos que se utilizaban en la época para poder hacer todas estas medidas? Pues bueno, estos instrumentos, como digo, aparecen descritos en los varios libros que se editaron en la Casa de Contratación de Sevilla. Aquí tenemos uno de los más famosos, El Registro de Navegación, de Pedro de Medina. Este libro se tradujo a todas las lenguas cultas de la época y todas las lenguas de los países navegantes, ¿no? Se tradujo al francés, al inglés, al holandés, al alemán, al italiano. Y bueno, está documentado que muchos marinos ilustres, entre ellos el famoso pirata Francis Drake, pues siempre navegaban con su edición, en este caso en inglés, del libro de Pedro de Medina, que por así decirlo eran los estándares de la ciencia de navegar a lo largo de todo el siglo XVI y XVII. Aquí tenemos, pues bueno, a Pedro de Medina, que lo vemos también aquí en una representación artística, manejando un astrolabio. Aquí tenemos en otro de los libros, el Compendio del Arte de Navegar, de Rodrigo Zamorano, pues no solo describían los instrumentos, sino que explicaban, nos daban aquí sus instrumentos, ¿no? Podríamos considerar esto pues como un precursor de IKEA, pues que nos daba aquí sus planos para cómo montar un astrolabio náutico. El astrolabio náutico, uno de los instrumentos que se utilizaba en la época, pues era una versión simplificada del astrolabio. El astrolabio es un instrumento que fue introducido por los árabes en la Edad Media y que contiene muchos elementos, es algo bastante complejo de manejar, y básicamente el astrolabio lo que tiene es una representación de todo el cielo, tiene aquí una representación del horizonte y tiene aquí pues estos ganchitos de aquí señalan las estrellas más brillantes. Si situamos, digamos que esta guía de aquí la movemos con respecto a la fecha, pues podemos ver cuáles, se pierde la luz. Bueno, ya lo que voy a hacer es apagar la cámara de vídeo, porque yo creo que como consume muchos recursos de internet, pues eso dificulta como me estáis viendo en pequeño, y lo interesante son las diapositivas. Pues voy a la cámara y así supongo que la llegará mejor. Bien, he apagado la cámara, como digo, que parece que consume bastantes recursos. Espero que ahora se oiga mejor, si no, pues me lo avisáis. Bien, como decía, el astrolabio pues era básicamente una herramienta de cálculo para ver cuál era el cielo visible en una noche concreta. Es un precursor de los planisferios que existen hoy en día y que se pueden encontrar en algunas papelerías o librerías, ¿no? que de plástico transparente que se mueve sobre el fondo del cielo y nos permite ver cuáles son las estrellas que se ven pues, a una hora determinada de la noche en una determinada fecha. Claro, como tal mapa de las estrellas, cada astrolabio funciona solo a una determinada latitud. Entonces, claro, no tenía sentido llevar un astrolabio completo en un barco que cambiaba de latitud porque el cielo era diferente. Lo que sí que tenía interés en el astrolabio para estas medidas de la altura del Sol y de la altura de la estrella polar era esta parte móvil que tenemos aquí, que es lo que se llama la alidada.
con esta parte móvil, pues digamos que nuestro navegante sí que era capaz de medir con cierta precisión la altura del Sol o la altura de la estrella polar, ¿no? Para medir estas alturas, pues digamos que el observador sostenía por su parte de arriba el astrolabio, de forma que la parte del horizonte quedase horizontal, como debe ser, lógicamente, y entonces movía esta alidada hasta ver la dirección del Sol. Digamos que esto pronto se sofisticó. Para no tener que mirar directamente al Sol, pues se incorporaban estas pletinas de forma que el observador no tenía que mirar directamente al Sol, sino que podía mirar frente al astrolabio y ver que la sombra del Sol, la sombra de esta primera pletina, se proyectaba sobre esta segunda, ¿no? Y así pues podía proteger su vista, aunque bueno, prácticamente todos los pilotos de la época acababan ciegos su vida, pues de tanto mirar al Sol para determinar las alturas meridianas y por tanto la latitud. Fijaos que aquí ha desaparecido todo el resto de los elementos del astrolabio. Como os digo, el mapa de Leyes no nos sirve porque depende de la latitud y vamos a navegar a diferentes latitudes, pero sí que dejamos esta alidada para medir alturas del Sol. Aquí tenemos uno de estos astrolabios náuticos con esta alidada móvil para medir las alturas. Otro instrumento que también vemos descrito en uno de los libros de la Casa de Contratación de Sevilla es el cuadrante. El cuadrante simplemente pues, es un triángulo de 90 grados, de un ángulo recto, que se llama también ángulo cuadrado, y de ahí el cuadrante. Y este cuadrante pues, tiene una plomada, como vemos aquí, y bueno, podemos dirigir el cuadrante. Tenemos esta parte de aquí, esta mirilla, podemos mirar el Sol o la estrella que queremos determinar su altura, entonces la plomada cae sobre esta escala que nos marca la altura que queremos observar. Podéis imaginaros cuál sería la precisión de un cuadrante de este tipo manejado a bordo de un barco que se está moviendo. No sería muy alta y, por tanto, pues ya también desde muy pronto se desarrollaron otros elementos que permitían medidas más precisas. Aquí tenemos este que se llama la ballestilla. Tenemos también esta representación del libro de Pedro de Medina, donde tenemos al propio Pedro de Medina observando la Osa Menor. Aquí tenemos la Osa Menor y fijaos cómo en la época ya se conocía muy bien que la estrella polar no estaba exactamente en el polo, sino que daba vueltas en un círculo muy pequeño en torno al polo. Entonces el libro de Pedro de Medina ya incluía sus instrucciones para, a partir de medidas de altura de la polar, corregirlas para medir la altura del polo, que es lo que en realidad nos da la latitud. Aquí tenemos una ballestilla que vemos que tiene pues un mástil fijo y luego varios mástiles móviles que son con los que determinaremos los ángulos. Y aquí tenemos cómo se usa la ballestilla, como hace este observador. Pues fijaos que tenemos que utilizarla de este modo, ponemos nuestro ojo en uno de los extremos y movemos el brazo libre de forma que nuestra visual con la parte de abajo coincida con el horizonte y nuestra visual con la parte de arriba coincida con el astro que estamos observando. Esto podemos estar un rato haciéndolo hasta que tengamos la posición fija, entonces podemos evitar problemas en el movimiento del barco y luego también podemos usarla de forma que no tengamos que mirar directamente al Sol si lo que queremos es medir la altura del Sol. La forma de hacerlo sería esta de aquí. Vemos que al final de esa ballestilla pues tenemos una pletina también y entonces lo que hacemos es orientarla de esta forma, mirando desde aquí, alineamos este mástil con la dirección del horizonte y observamos la sombra de esta parte de arriba proyectada sobre la pletina. De esta forma, cuando lo tenemos, pues podemos determinar este ángulo pues simplemente por trigonometría a partir de la orientación de los brazos. Aunque en estos libros de los pilotos de la casa de contratación, pues también nos indican cómo construir ballestillas ya calibradas. Ballestillas que no necesitamos hacer el problema trigonométrico, sino que ya las podemos tener calibradas y nos dicen el ángulo que medimos en cada caso. Bien, otro elemento que era importante era medir el tiempo local a bordo del barco, porque claro, necesitábamos determinar cuándo iba a ser el mediodía y necesitábamos hacer medidas de alturas de los astros dependiente del tiempo, ¿no? Con el tiempo se fueron desarrollando técnicas que permitían también calcular la latitud a partir de medidas extrameridianas del Sol,
saber a la hora en la que se hacían estas medidas y entonces cómo podíamos en aquella época medir el tiempo a bordo de un navío en navegación oceánica. Pues bueno, podíamos utilizar un reloj de sol, pero claro, los relojes de sol tienen que estar bien orientados, ¿no? El reloj de sol lo tenemos que orientar al sur. Entonces, ¿cómo podemos orientar nuestro reloj de sol al sur? Pues como vemos aquí en la imagen, el reloj de sol lleva incluida una brújula, de forma que sí que podemos orientarlo al sur. Luego, si es un reloj recto, como este de aquí, pues digamos que el gnomon del reloj, el ángulo que forma el gnomo del reloj, tiene que ser igual a la latitud del lugar. Y claro, si vamos a cruzar el océano y vamos a ir cambiando de latitud, si de hecho vamos a cambiar incluso desde el hemisferio norte al hemisferio sur, nuestro reloj solo nos servirá para una latitud concreta. Pues no, nuestro reloj incorpora también una técnica para poder ir cambiando la latitud. Y eso es que este mástil que tenemos aquí no es un mástil de hierro, no es un gnomon de hierro, sino que es una cuerda, un hilo, y aquí tenemos varios agujeros, cada uno de ellos útil para una diferente latitud. Entonces, con esto podemos ir corrigiendo la inclinación de nuestro gnomon en función de la latitud a la que nos encontramos y podemos determinar la hora en diferentes latitudes. Y otro instrumento para medir la hora por la noche, que es un instrumento muy preciso además, es el que se llama el nocturlabio. El nocturlabio utiliza las estrellas como manecilla del reloj. La idea del nocturlabio es esta que tenemos aquí. Fijaos que aquí tenemos una representación de la osa menor, aquí estaría la estrella polar, entonces sabemos que la osa menor da una vuelta completa a la esfera en 24 horas. Bueno, más exactamente en 23 horas y 56 minutos. Sabéis que el periodo de rotación de la Tierra es el día sideral. Pues bien, si fijaos que utilizamos esto como aguja de reloj, pues situamos en el centro, en el edificio que lleva en el centro el nocturlabio, situamos la estrella polar y utilizamos la última estrella de la osa menor como extremo de la saeta de nuestro reloj. Entonces, esta saeta de nuestro reloj dará una vuelta a la esfera cada 23 horas y 56 minutos. Nos irá marcando el tiempo sideral. El tiempo sideral. Claro, a nosotros el tiempo sideral no nos sirve, lo que queremos es el tiempo solar. Pero bueno, como sabemos que el día solar es 4 minutos más largo que el día sideral, pues según la época del año que estemos, vamos sumando múltiplos de 4 minutos para convertir la hora sideral en la hora solar. Y de hecho, esto no hace falta ni siquiera que lo hagamos, sino que el reloj ya lo incorpora. El reloj tiene como dos esferas móviles. Esta, que es la que nos determina la hora, pero esta de aquí abajo, que vemos aquí, es esta que veríamos aquí abajo, esta de aquí. Fijaos que la hora se marca sobre esta esfera, pero sobre esta esfera se marca la fecha. Entonces, digamos que al mover esta esfera, pues ya estamos corrigiendo automáticamente la diferencia entre tiempo sideral y tiempo solar para la fecha en la que nos encontramos. De forma que, fijando la fecha, podemos usar el nocturno para medir directamente la hora solar por la noche. Aquí tenemos un ejemplo de una reproducción de un nocturlabio clásico. Y bueno, y aquí tenemos esta imagen que ya la hemos visto, que es unas tablas de declinación. Son las tablas de declinación del regimiento de navegación de Pedro de Medina. Entonces podéis ver, como decía, cómo para determinar la latitud usando alturas meridianas del Sol, es decir, la altura del Sol sobre el horizonte en el meridiano, necesitamos conocer la declinación del Sol, es decir, la altura del Sol sobre el ecuador. Pues bien, ya desde los principios, ya desde el siglo XV, todos los barcos llevaban sus tablas de declinaciones para saber exactamente cuál era la altura del Sol sobre el ecuador cada día y de esta forma, a partir de la altura meridiana del Sol, poder determinar la latitud. Bien, para acabar esta parte, pues voy a definir brevemente otras instituciones científicas que también se crearon en España durante el siglo XVI. Además de la Casa de Contratación de Sevilla, también se creó, que se creó en 1503, también se creó en el año 1550 el Consejo de Indias, que se ocupó
ocupaba de estudios geográficos, antropológicos, botánicos, zoológicos, etcétera, de las nuevas tierras descubiertas, y se creó el cargo de cosmógrafo cronista, ¿no? En la época lo de cosmógrafo quería decir astrónomo, ¿no? A la astronomía se le llamaba cosmografía, incluso a la astronomía aplicada a las cuestiones de navegación. Y luego en 1582 se crea la Academia de Matemáticas de Madrid, en la que se habla de la traducción, en la que se ocupa de la traducción de libros clásicos de libros de la antigüedad griega, sobre todo, que fueron traducidos por los árabes y después ya se traducían pues, al castellano en la época, textos clásicos de matemáticas y de astronomía. Y se crearon las cátedras de matemáticas y cosmografía. Y los principales desarrollos científicos que tuvo la ciencia española en el siglo XVI fueron, en primer lugar, el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. Como hemos visto, todos estos libros que se fueron editando en la Casa de Contratación de Sevilla y posteriormente en estas dos nuevas instituciones, pues tenían desarrollos conducentes al perfeccionamiento de los instrumentos para que se pudiese hacer una navegación astronómica cada vez más precisa. Además, se utilizaron técnicas más sofisticadas, como este método de las alturas extrameridianas de Diego Ramírez, que, bueno, consistía, se podía determinar la latitud no solo midiendo la altura del Sol en el momento del mediodía, en el momento que el Sol está en el meridiano, sino que también se desarrolló una técnica en la cual se podía determinar también la latitud midiendo varias veces la altura del Sol a diferentes horas que no fuesen la hora del mediodía. También se hicieron ya estudios más científicos de la variación magnética, es decir, de la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, y también se estudió la variabilidad del espacio supralunar. Esto eran estudios ya más teóricos que trataban de determinar, estudios más teóricos de fenómenos astronómicos que se suponía que tenían que ocurrir en el mundo supralunar, en el mundo sublunar, pero que realmente ocurrían en el mundo supralunar. La cuestión es que en la época, digamos que las ideas de astronomía estaban muy influidas todavía por las ideas de Platón y de Aristóteles. Y de acuerdo con estas ideas, el mundo supralunar, es decir, el cielo, todo lo que quedaba por más arriba de la órbita de la Luna, no podía cambiar. Era algo completamente estable, inmutable, que solo se movía en órbitas esféricas. Los cambios que ocurrían en el cielo forzosamente tenían que ser cambios en la atmósfera de la Tierra, porque el cielo no podía cambiar. Entonces, fenómenos en que vemos el cielo cambiar, como por ejemplo cuando aparece un cometa, o por ejemplo cuando aparece una estrella nova, entonces la tradición clásica decía que eso tenían que ser fenómenos atmosféricos. Algunos científicos notables de la época, como Jerónimo Muñoz, que era catedrático de cosmografía y de hebreo de la Universidad de Valencia, ya pudo medir que un cometa que apareció en la época, en el siglo finales del XVI, principios del XVII, de hecho estamos ahora en el 400 aniversario de Jerónimo Muñoz, no se ha podido hacer actos de celebración, pues digamos por las cuestiones sanitarias que nos afligen, pues Jerónimo Muñoz ya determinó que tanto un cometa que observó en la época como una estrella nova no eran fenómenos atmosféricos, sino que esos objetos se encontraban muy lejos, más lejos que la Luna. Y por tanto, eran fenómenos celestes, tanto el cometa como la nova eran astros celestes, y por tanto había que ir abandonando esas ideas clásicas, platónicas y aristotélicas que impedían el desarrollo de nuevas ideas en la astronomía. Bien, del magnetismo no vamos a hablar en especial. Entonces, lo que sí que vamos a hablar es de resumir un poco todo esto que he dicho antes de hacer un pequeño descanso, y es estas características de la ciencia española a finales del XVI. Teníamos que había navegantes cosmógrafos que además de su formación práctica tenían una gran formación teórica. No eran los que contrataban pues, en la Academia de Matemáticas de Madrid. También teníamos desarrollos experimentales muy sofisticados y un gran interés en la observación, en la recogida y el análisis de los datos. Había además una confrontación entre la teoría y la experimentación. La teoría no se aceptaba a pie juntillas, sino que se realizaban experimentos y observaciones para ver si efectivamente las predicciones de la teoría eran correctas o no. Y además, al hilo de esto que he comentado,
acerca de Jerónimo Muñoz, pues ya se discutía la autoridad clásica. Digamos que en la época anterior nadie podía discutir el pensamiento de Aristóteles o el pensamiento de Platón. A partir de esta época, digamos que ya se hace una discusión crítica, ya se puede discutir y debatir la veracidad de estas afirmaciones basadas en la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Entonces, viene a cuento decir todo esto porque todo esto que tenemos aquí y que acabo de decir son características de la revolución científica, de la ciencia moderna. Vemos que un embrión de la revolución científica del Renacimiento ya lo teníamos en la ciencia española un siglo antes de que se diese en la ciencia italiana o inglesa, que es a la larga donde tuvo lugar este renacimiento científico y esta nueva ciencia. Sin embargo, todas esas ideas y todas esas concepciones científicas ya las teníamos en España. ¿Por qué entonces la revolución científica no se dio en España? Y hubo que esperar un siglo después para que la revolución científica tuviese lugar en Italia y en Inglaterra. Pues bueno, no se sabe muy bien, digamos que historiadores, decía, pues tienen diversas ideas, pero bueno, sí que es cierto que podemos establecer ciertas diferencias entre las características de la ciencia española a finales del XVI y las características de la ciencia europea a finales del XVI y principios del XVII, que es cuando se produce la navegación, que es cuando se produce la revolución científica, perdón. Pues vemos que como característica de la ciencia española, la ciencia que se hace es una ciencia aplicada. Digamos que no es una ciencia cuyo objetivo es aumentar el conocimiento, sino que es una ciencia que tiene una aplicación concreta, que es la navegación. Es ciencia aplicada a la navegación. Mientras que en Europa había un interés por la investigación básica y la filosofía natural. En España, la estructura de la investigación era una estructura funcionarial. El investigador era un funcionario, al igual en cierto modo que como lo es ahora, aunque bueno, digamos que ahora sí que hay un poco más de libertad de tema de investigación, pero digamos que en la época el investigador era un funcionario que tenía que investigar los temas de quien que le proponía quien le contrataba, y quien le contrataba era la corona, y la corona pretendía investigar era las técnicas de navegación, cómo mejorar las técnicas de navegación. Mientras que en Europa, quienes se dedicaban a la investigación como afición eran gente rica, eran nobles, eran comerciantes acomodados con mucho tiempo libre, y ese tiempo libre lo dedicaban a investigar. Y claro, como era su tiempo libre y tenían su vida resuelta, pues investigaban lo que querían. Por eso, en España los proyectos y los objetivos los marcaba la corona, y en Inglaterra y en Italia, digamos que la investigación científica no era no dirigida, y por tanto había cancha para la especulación y el pensamiento libre. Entonces, probablemente fueron estas las causas por las cuales la revolución científica no tuvo lugar en España, que científicamente era más avanzada que el resto de Europa en el siglo XVI, sino que tuvo lugar pues, en países de nuestro entorno. Y esto nos sirve también, digamos, de lección hoy en día que podríamos aprender, y es que la ciencia no puede ser solo ciencia aplicada. Tiene su interés también la ciencia básica, ¿no? Hoy en día nuestras agencias de financiación de la ciencia solo o tienden a promover y a financiar solo la ciencia que tiene una aplicación concreta y a despreciar en cierto modo la investigación básica. Y entonces, pues esto en el siglo XVI se puede demostrar que fue un error para el avance de la propia ciencia, pues hoy en día podríamos decir un poco de lo mismo. En esta segunda parte vamos a estudiar lo que se llama el problema de la longitud. Hemos visto que para la navegación oceánica precisa deberíamos de ser capaces de determinar las coordenadas de nuestro navío en el mar, y esas coordenadas son dos, la latitud y la longitud. La latitud ya se aprendió a medirla, como hemos visto, pues desde los inicios de la navegación oceánica. Ya desde principios del siglo XVI, los libros de los marinos de la Casa de Contratación, pues ya tenían instrucciones detalladas para determinar la longitud, para determinar la latitud con precisión. Pero el problema era determinar la longitud. Determinar la longitud es algo mucho más difícil, y este problema de cómo determinar la longitud, pues digamos que tardó prácticamente 300 años en resolverse.
y dio lugar pues, a muchas circunstancias, muchas vicisitudes, mucha inversión en intentar encontrar técnicas para la determinación de la longitud en alta mar y también digamos que los estudios de la longitud permitieron el desarrollo de la ciencia y en particular de la astronomía pues de una forma sin precedente en siglos anteriores. La historia de la determinación de la longitud pues está escrita, bueno, hay un libro que la describe, un libro de divulgación muy agradable de leer que la describe y muchas de las cosas que voy a contar a continuación pues están en este libro, que es el libro de Dava Sobel, Longitud, ¿no? Aquí tenemos pues el original en inglés que llegó a ser un bestseller, ¿no? Con lo cual para un libro de divulgación científica pues esto es bastante inusual y hay una traducción también al castellano de Editorial Anagrama, aunque creo que está agotada y es relativamente difícil de encontrar. Bien, ya hemos visto cómo se navegaba en la época con esta navegación de estima, ¿no? Con o de estima o de fantasía. Y bueno, y que la determinación de la latitud pues, nos permitía en ocasiones corregir haciendo uso de, pues, de esta misma determinación. Sin embargo, el problema de la longitud es importante porque, claro, si nosotros más o menos vamos manteniendo el rumbo de nuestra nave, midiendo la velocidad, corrigiendo con la latitud, pues podemos saber más o menos dónde se encuentra el barco. Pero claro, si tenemos días que tenemos tormentas o que mal tiempo y perdemos el rumbo, una vez pasa todo este mal tiempo, una vez volvemos a tener la posibilidad de determinar nuestra posición, pues si no sabemos dónde estamos, podemos fijar nuestra latitud, pero si no sabemos a qué longitud nos encontramos, pues realmente estamos perdidos. Y digamos que a este respecto, pues hay muchas historias que se cuentan en este libro de Dava Sobel y muchas otras que también debieron existir, de cómo el problema de no conocer, de no poder determinar la longitud, pues dio lugar a numerosas catástrofes, ¿no? A mí hay una historia que particularmente me gusta y es la de un navío inglés que pasó del Océano Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos y digamos que durante esa travesía pues tuvo varios días de tormenta. Cuando consiguió pasar la tormenta y pasar el Cabo de Hornos y se dirigió hacia el norte, pues bueno, tomó rumbo hacia el norte, fijó la latitud que buscaba y llegó hasta navegar hasta la latitud que buscaba, que era la latitud de la isla de Juan... ¿Cómo se llama? De Juan... Bueno, una isla de la costa de Chile, no recuerdo ahora el nombre. Digamos que llegó a la latitud de esta isla, que era el destino de su navegación. Y entonces, una vez llegó a la latitud de la isla, tenía que decidir si se encontraba al este o al oeste de la isla. Porque, claro, si se equivocaba de rumbo y navegaba hacia el continente, pues un barco inglés en aquella época no podía aparecer por un puerto español del continente de Chile, ¿no? Porque eran, digamos, naciones que estaban en guerra o en franca enemistad en aquel momento. Entonces, digamos que los navegantes estimaron que se encontraban al este de la isla y navegaron, por tanto, hacia el oeste. Sin embargo, 5 días de navegación hacia el oeste, al no encontrar la isla, pues dieron la vuelta y navegaron 10 días hacia el este y al 10º día de navegación vieron la costa del continente, vieron la costa de Chile. Se dieron cuenta de que en su primera navegación hacia el oeste habían estado a punto de llegar a la isla y sin embargo se dieron la vuelta demasiado pronto. Tuvieron que dar la vuelta de nuevo y tardaron otros 10 días en llegar a la isla en cuestión. Pues bien, durante ese viaje pereció el 90% de la tripulación por escorbuto. Porque en la época uno de los peligros de la navegación oceánica era esta enfermedad del escorbuto, que es una vitaminosis, y digamos que para combatirla pues era necesario comer carne fresca y verduras, de las cuales podían proveerse pues cuando tocaban tierra. En largas navegaciones con mucho tiempo sin hacer tierra, pues digamos que la gente moría de escorbuto. Entonces, digamos que esto representaba pues, problemas importantes, el no poder determinar la longitud, ¿no? Al no saber cómo fijar la posición, tener este defecto a la hora de fijar la posición, pues digamos que la navegación era siempre siguiendo rutas conocidas, lo cual era un inconveniente, porque claro, esas rutas conocidas las conocían también los piratas, ¿no? y los navegantes de países enemigos, y entonces pues era fácil caer en emboscadas y ser sometidos al pillaje y al robo de la mercancía.
Se navegaba a partir de este método del punto estimado, a partir de la velocidad de la corredera, como hemos visto, y usando el reloj del buque, que era un reloj de arena puesto al día, puesto en hora al mediodía local o por la noche usando aquel nocturlario que hemos comentado. Ya desde muy pronto se empezaron a ofrecer recompensas a quienes fuesen capaces de encontrar una solución al problema de la longitud. De hecho, uno de los primeros en hacerlo fue el rey Felipe III de España, que ofreció una pensión vitalicia a quien encontrase una técnica para poder determinar la longitud en alta mar. ¿Qué técnicas se consideraba en la época que podían servir para esto? Pues bien, para determinar la longitud, lo que sería necesario es comparar la hora local en donde se encuentra el barco con la hora local en un puerto de referencia. Fijaos que, por ejemplo, sabemos nosotros que en Canarias es una hora menos que en la península. Exactamente, si medimos, pues realmente sería una hora y cuarto, pero no vamos a trabajar no vamos a utilizar pues fracciones de hora, ¿no? para definir la hora oficial. Pero claro, en Canarias la hora es una hora y cuarto antes que en la península. ¿Por qué? Porque cuando en la península el sol ha culminado, en Canarias aún falta una hora y cuarto para que el sol culmine. ¿Y esto por qué es? Pues es precisamente porque Canarias se encuentra a una hora y cuarto de longitud con respecto al meridiano de Greenwich que pasa por la península. Entonces, si nosotros sabemos la hora de nuestro puerto de partida y medimos la hora en el barco, la diferencia de horas entre el barco y el puerto de partida es la diferencia en longitud entre la posición del barco y la posición del puerto de partida. Y conociendo esta diferencia, pues es posible determinar la longitud. Claro, la hora local en el barco sabemos determinarla. Ya lo hemos visto pues con este reloj de arena puesto en hora, con este reloj de sol náutico que hemos visto antes, con este nocturlabio. Entonces el problema de determinar la hora local en donde se encuentra el barco es fácil de resolver. El problema es cómo conservar en el barco la hora del puerto de partida con la suficiente precisión. Pues bueno, lo suyo sería llevar en el barco un reloj que mantuviese la hora del puerto de partida. Pero claro, ¿de qué relojes disponíamos en la época? Pues bueno, digamos que en la época ya había un desarrollo de relojería y de hecho uno de los constructores de relojes más famosos pues fue el propio Galileo Galilei, ¿no? Un famoso astrónomo que, con muchas contribuciones al desarrollo de la ciencia de la astronomía, de las que hablaremos en clases siguientes. Los relojes que empezó a desarrollar Galileo eran relojes de péndulo, como por ejemplo los que vemos aquí. Esta técnica de los relojes de péndulo en la época era la que permitía construir los relojes más precisos. Las técnicas de Galileo fueron mejoradas por otro también astrónomo, Christian Huygens, que llegó a construir relojes más sofisticados. Sin embargo, podéis imaginaros cómo funcionaría un reloj de péndulo en un barco que se está moviendo en el mar. ¿No? Pues digamos que las oscilaciones del péndulo serían perturbadas por el movimiento del propio barco y además, como el barco cambia de latitud y cambia de temperatura, tendríamos dilataciones en el propio péndulo que harían que su periodo de pulsación variase y por tanto la hora sería variable. En consecuencia, con la tecnología relojera que había en el siglo XVI y el siglo XVII, tanto Galileo como Huygens trabajaron en el siglo XVII, pues digamos que era completamente imposible llevar a bordo del barco un reloj que conservase la hora del puerto de partida. ¿Qué alternativas se podían presentar? Pues bueno, ya a principios del siglo XVI, el astrónomo Johannes Werner presentó una técnica que se pasó a la historia como la técnica de las distancias lunares y que consistía en utilizar la luna como reloj. ¿Cómo podemos utilizar la luna como reloj? Pues bueno, vemos que la luna se va moviendo en el cielo entre las estrellas. Si pudiésemos predecir el movimiento de la luna, saber cómo se mueve la luna, saber en qué posición va a estar la luna en el futuro a una determinada, pues bueno, midiendo la posición de la luna en un momento dado, podemos saber qué hora es. Si tenemos tablas que nos indiquen cómo va variando la posición de la luna a lo largo del tiempo con respecto a las estrellas. El problema es que en la época esta técnica no se podía aplicar,
Porque para poder aplicar esta técnica, por una parte, necesitamos conocer con mucha exactitud el movimiento de la Luna y por otra parte, necesitamos conocer con mucha precisión las posiciones de las estrellas. Para de esa forma, midiendo la distancia entre la Luna y alguna estrella, poder determinar la hora universal, ¿no? La hora en un puerto de partida, que es donde o en un meridiano de referencia, como sería el meridiano de Greenwich, al cual recibimos las horas que nos marcan el movimiento de la Luna. Esta técnica que se vio que era sensata y que podía servir, en el siglo XVI no se podía aplicar porque no se conocía bien, no se conocía con la precisión suficiente ni el movimiento de la Luna ni las posiciones exactas de las estrellas. Galileo propuso otra técnica también astronómica para la observación, para la determinación de la hora, y es la técnica que se llamó de la observación de los satélites de Júpiter. Es, en lugar de usar la Luna como reloj, usar el movimiento de los satélites de Júpiter como reloj. Galileo descubrió los 4 satélites de Júpiter en el año 1609 y los publicó en el Sidereus Nuncius, ¿no? El mensajero sideral, que es este libro que fue publicado en 1610, donde vemos aquí donde Galileo relata el descubrimiento de esos 4 satélites, esas 4 estrellas que él llamó, aunque sabemos que no son estrellas, obviamente, son satélites de Júpiter que dan vueltas a Júpiter. Después de un tiempo observando los satélites de Júpiter, se puede determinar cuál es su periodo orbital alrededor de Júpiter y entonces a partir de las posiciones de los satélites también conocer la hora. En particular, lo que proponía Galileo era calcular cuándo se iban a producir fenómenos entre los satélites de Júpiter y el propio Júpiter que pudiesen ser observados. ¿No? Digamos que podemos hablar de varios fenómenos cuando observamos Júpiter y sus satélites desde la Tierra, como vemos aquí. Podemos ver cuando un satélite entra en la sombra de Júpiter, aquí tendríamos el Sol en esta dirección, en la parte de abajo de la diapositiva, cuando uno de los satélites entra en la sombra de Júpiter, pues simplemente se apaga. Y eso es lo que se llama un eclipse. Luego se oculta cuando pasa por detrás de Júpiter. Y cuando también reaparece cuando se oculta por detrás de Júpiter y si sigue en este movimiento, al cabo de algún tiempo reaparece. Tenemos tránsito de los planetas por delante de Júpiter y también tenemos tránsito de la sombra del satélite sobre Júpiter. O sea que observando los satélites de Júpiter podemos observar toda una serie de fenómenos. Como veíamos, la ocultación, cuando un satélite se oculta por detrás de Júpiter, el eclipse, en este caso sería cuando reaparece por detrás de la sombra de Júpiter, tenemos el tránsito de la sombra y tenemos el tránsito del propio satélite. Si conocemos muy bien el periodo orbital de los satélites de Júpiter, que en la época sí que se conocía, pues podemos, observando la hora a la que ocurre cualquiera de estos fenómenos, podemos saber cuál es la hora de referencia, la hora de tiempo universal. Comparándola con la hora a bordo de nuestro barco, pues entonces tenemos la longitud. De hecho, el propio Galileo presentó este método al concurso promovido por el rey Felipe III en España, pero digamos que el jurado no le dio el premio porque dijo con bastante buen criterio que sí, que esa técnica pues que estaba muy bien, pero que no se podía observar con precisión todos estos fenómenos a bordo de un barco en alta mar que se está moviendo, ¿no? De hecho, el propio Galileo propuso un instrumento para la observación, que es lo que él llamó el chelatone, que lo podéis ver aquí, que es una especie de casco que llevaba un telescopio acoplado, ¿no? Podéis imaginaros que si plantamos un telescopio en la cubierta de un barco y queremos mirar Júpiter, pues obviamente vamos a tener Júpiter entrando y saliendo del campo de visión del telescopio al moverse del barco en el mar, ¿no? Entonces, ni siquiera con el chelatone, ni tampoco el propio Galileo, que creó una máquina para calcular los tiempos en los cuales se producían todos estos fenómenos de los satélites de Júpiter, convencieron al jurado premio de Felipe III y, por tanto, Galileo no recibió la pensión vitalicia con la que estaba dotado el premio. Esta técnica, sin embargo, sí que se aplicó a la geografía terrestre y con mucho éxito, ¿no? Hay un libro muy interesante de Jorge Juan que narra su expedición para determinar el arco del meridiano en las tierras de
que entonces era el virreinato del Perú, ¿no? Jorge Juan, con una expedición francesa, pues viajó a lo que hoy en día es Ecuador, y él narra en la descripción del viaje que lo primero que hizo él y Ulloa, que era el otro científico que le acompañó, lo primero que hicieron al llegar a Quito fue plantar su telescopio y observar estos tránsitos de los satélites de Júpiter para determinar con precisión la longitud de la ciudad de Quito, Ecuador. Porque en tierra, si podemos plantar el telescopio y mirar con precisión estos fenómenos de Júpiter, pues sí que podemos determinar el tiempo universal y al compararlo con el tiempo local podemos calcular la longitud. De hecho, los geógrafos adquirieron esta técnica y de hecho está la anécdota también de que, claro, esta técnica de observación de los satélites de Júpiter permitió mejorar mucho pues la cartografía de la época, ¿no? Porque entonces la medida de la longitud era difícil tanto en tierra como en el mar. Esta técnica permitió hacer una cartografía de precisión en tierra, obligó a modificar los mapas y las fronteras de los países hasta el punto de que el propio rey Luis XIV de Inglaterra llegó a decir que había perdido más tierras a manos de sus geógrafos que de sus enemigos, ¿no? Cuando, digamos, se calcularon con precisión las fronteras de su imperio francés y vio que eran más pequeñas de lo que se pensaba, probablemente pues a partir de medidas imprecisas de cartógrafos que procuraban barrer para casa. Bien, ya en el siglo XVII vemos que precisamente como este problema de la navegación debe resolverse, pues todas las potencias europeas empiezan a crear instituciones cuyo objetivo primordial es resolver el problema de la longitud. De esta forma, el rey Luis XIV crea la Real Academia de Ciencias y el Observatorio de París. Nombra a Christian Huygens, el famoso relojero, y a Giovanni Domenico Cassini, que era ya famoso por sus observaciones de Júpiter, como los directores respectivos. Y efectivamente Cassini promueve la observación de los satélites de Júpiter para tratar de mejorar esta técnica propuesta por Galileo. También observando los satélites de Júpiter, Remer mide por primera vez la velocidad de la luz. Claro, Remer se da cuenta de que estos fenómenos de los satélites de Júpiter, pues según dónde se encuentra Júpiter en el cielo, a veces se adelantan y a veces se atrasan. ¿Por qué? Pues si nos fijamos en esta imagen, digamos que sería la órbita de la Tierra. Aquí tenemos el Sol, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y aquí tenemos a Júpiter con su sombra y sus satélites, tienen lugar todos estos fenómenos. Entonces, claro, como la luz tarda un tiempo finito en viajar, si observamos uno de estos fenómenos desde este punto, pues lo observaremos antes que si lo observamos desde aquí. Entonces, lo que cuenta Römer es que cuando observamos estos fenómenos, cuando la Tierra está en oposición con respecto al Sol, visto desde la Tierra, los fenómenos se adelantan. Y cuando observamos desde el otro lado del Sol, pues los fenómenos se atrasan. ¿Por qué? Porque la luz tarda más en llegar. Entonces, conociendo más o menos el tamaño de la órbita de la Tierra y calculando esos adelantos y retrasos, Remer pudo obtener la primera medida de una precisión razonable de la velocidad de la luz, que como sabéis es una velocidad muy alta, 300.000 kilómetros por segundo. Bien, tenemos además que Huygens también se dedica a embarcar relojes de péndulo para ver si podía construir relojes de péndulo que pudiesen servir para conservar la hora del puerto de partida con suficiente precisión. Y el rey Carlos II de Inglaterra crea el Observatorio de Greenwich en 1675 y nombra a John Flamsteed como observador astronómico del rey. Es el primero de toda una serie de astrónomos reales. Entonces, John Flamsteed se instala en el Observatorio de Greenwich, del que ya hablamos, por donde pasa el famoso meridiano de Greenwich, que es la referencia universal para la longitud, y la misión que encomienda a Flamsteed es que se dedique a elaborar mapas del cielo con una precisión muy alta. Vimos que en el problema, en la técnica de las distancias lunares que había propuesto Werner, uno de los problemas es que no se conocía con precisión las posiciones de las estrellas. Entonces, el encargo que hizo a Flamsteed como astrónomo real fue precisamente el dedicarse a cartografiar el cielo, a medir posiciones de estrellas con la máxima precisión. Aquí tenemos pues los mapas que iba elaborando Flamsteed. Como veis, pues tenían además una componente artística, donde con respecto
respecto a las coordenadas celestes, pues iba situando las posiciones de las estrellas más brillantes. Y esas mapas, estas cartas, iban acompañadas de el correspondiente atlas, en el cual teníamos una lista de posiciones de estrellas. Aún así, las cosas no progresaban mucho y, entrado ya en el siglo XVIII, en julio de 1714, se promulga el decreto de la longitud, ¿no?, en la Academia de Ciencias Inglesa. Y el decreto de la longitud lo que establece es una recompensa bastante sustanciosa, ¿no?, que traslada a términos actuales sería del orden como de 3 millones de euros, de lo que valía la época de la moneda en la época, para quien determinase con exactitud una técnica para determinar la longitud. De hecho, este problema de la longitud en la época era prácticamente como un problema social. Digamos que todo el mundo lo percibía como un problema social porque la economía de los países dependía en gran medida del comercio, y el comercio en la época dependía en gran medida de la precisión. Entonces, cada vez que una expedición se perdía o naufragaba o era atacada, pues suponía un perjuicio económico importante. Había mucho interés y mucha inquietud social por esto, hasta el punto de que no eran solo los científicos y los marinos, sino que la gente normal hablaba del asunto, ¿no? En las conversaciones de bar, pues así como hoy en día hablamos de fútbol o de política, pues en la época se hablaba del problema de la longitud, ¿no?, y de las diferentes medidas o técnicas, algunas muy peregrinas y alguna gente para intentar resolver. Entonces, a este decreto de la longitud, por así decirlo, responden personajes que se encuadran en dos líneas de investigación. Por una parte, la línea astronómica, que es de la que hemos venido hablando hasta ahora. Es decir, una técnica astronómica que permita determinar la longitud, que permita medir la longitud. Por otra parte, la vía relojera. El construir relojes lo suficientemente precisos como para mantener en el mar y durante varios meses la hora del puerto de partida con la precisión adecuada. Entre los relojeros que abordaron el problema, el más notable es John Harrison, un relojero autodidacta de baja extracción, pero que digamos que tenía una gran habilidad manual y tecnológica y que ya tenía cierto prestigio, pues porque había tenido relojes impresionantes, sobre todo para iglesias y edificios oficiales, ¿no? Entonces Harrison, en cuanto tuvo noticias del decreto de la longitud, pues embarcó en la construcción de relojes que pudiesen cumplir con los requisitos. El requisito era no retrasar ni tardar más de un minuto en una travesía de un mes. Es un requerimiento bastante exigente. Harrison fue construyendo diferentes relojes. Aquí tenemos el primero que construyó en 1737 y que era bastante bueno. Como Harrison era muy perfeccionista, pues no llegó ni siquiera a presentarlo y se dedicó a construir el siguiente. Así como paréntesis diré que estos relojes de Harrison están expuestos en el Museo del Observatorio de Greenwich, ¿no? Y eso es algo verdaderamente agradable e interesante de ver, ¿no? Entonces, recomiendo cuando podamos volver a viajar con tranquilidad que quien viaje a Londres pues no se pierda una visita al Observatorio de Greenwich, porque realmente la colección que tienen allí los náuticos es muy interesante. Aquí tenemos el segundo reloj de Harrison. Y luego, volviendo a la vía astronómica, digamos que los trabajos en astronomía se siguieron perfeccionando a través de Halley y de Bradley, que fueron respectivamente el segundo y el tercero astrónomos reales que sucedieron a Flamsteed, ¿no? Halley siguió midiendo posiciones muy precisas de estrellas y, de hecho, aunque sea incidental en esta historia, Halley pudo darse cuenta por primera vez del movimiento propio de las estrellas. Vio que las estrellas no estaban fijas en el cielo, sino que una estrella en concreto, la estrella Arturo, Alfa del Boyero, que es la cuarta estrella más brillante del cielo, pues se había movido desde la posición con la cual aparece en el catálogo de Hiparcos, unos 3 siglos antes de Cristo, a la posición actual, se había movido prácticamente 1 grado en el cielo. 1 grado es el doble del tamaño de la Luna. Y entonces esta fue la primera constatación de que las estrellas, de que no hay una esfera de las estrellas fijas, no es una estrella sólida con las estrellas pinchadas allí, aunque prácticamente en esa época ya nadie se creía esa historia, pero se pudo comprobar que efectivamente las estrellas se ven animadas de un movimiento propio que, aunque es muy pequeño, pues cuando ya han transcurrido miles de años, pues llega a ser perceptible. También en esa época, Tobias Meyer
digamos que continuó desarrollando modelos del movimiento de la Luna y ya en el siglo, a mitad del siglo XVIII, ya había construido un modelo del movimiento de la Luna que tenía una gran precisión, que permitía predecir con mucha precisión cuál sería la posición de la Luna en un futuro a corto plazo. En un plazo de pocos meses o pocos años ya era capaz de calcular con mucha precisión cuál sería la posición de la Luna en el cielo y su distancia a las estrellas. Con lo cual, digamos que la técnica de las distancias lunares volvía a estar en la palestra, ¿no? Volvía a recabar el interés porque, por una parte, los trabajos de Flamsteed y de sus sucesores proporcionaban medidas de las posiciones de las estrellas cada vez más precisas y, por otra parte, el modelo de la Luna de Tobias Mayer permitía el calcular las posiciones de la Luna con una posición muy precisa. Se desarrollaron además nuevos instrumentos astronómicos más precisos que los de antes, como este cuadrante de Hadley, en el que no voy a entrar. Y luego Harrison siguió desarrollando relojes. Aquí tenemos el tercer reloj de Harrison y aquí tenemos el cuarto reloj de Harrison, que fijaos que tiene una pinta más de reloj normal, pero que es este cuarto reloj de Harrison el que finalmente ganó el premio de la longitud. Digamos que este cuarto reloj de Harrison ya fue sometido a varias pruebas, ya se embarcó en viajes, en primer lugar un viaje desde Londres a Lisboa, posteriormente un viaje desde Londres a Río de Janeiro, creo recordar, y entonces se pudo comprobar que efectivamente este reloj sí que cumplía con los requisitos, permitía mantener la hora del puerto de partida con una precisión mejor que un minuto a lo largo de un mes. Sin embargo, Harrison tuvo problemas para recibir el premio. Digamos que la Academia se mostró bastante reticente y eso fue un poco por la culpa del sexto astrónomo real, Neville Maskelyne, que digamos que despreciaba el trabajo de los técnicos, ¿no? Consideraba que eso del trabajo manual era como de clases bajas y, por otra parte, Maskelyne era un astrónomo convencido y entonces él despreciaba la técnica relojera con respecto a la técnica astronómica. Y, por otra parte, en el momento en que Harrison presentó su reloj, pues digamos que la técnica de las distancias lunares ya estaba muy desarrollada y servía también para poder determinar la longitud. De hecho, Maskelyne editó por primera vez en 1750 el Almanaque Náutico. Aquí tenemos una portada de un almanaque náutico posterior, el del año 1804, y los almanaques náuticos que empezaron a publicarse a partir de la mitad del siglo XVIII incluían todos ellos lo que se llaman las tablas de distancias lunares. Y la idea es la siguiente. Lo que aparecía en el almanaque era la predicción de la posición de la Luna con respecto a las estrellas a unas horas dadas. Por ejemplo, tenemos aquí las distancias entre una estrella y la Luna. Entonces vemos que, y aquí tenemos el día del mes. Entonces tenemos la estrella Alfa de Aries y lo que tenemos es que el día 1 del mes, aquí en esta, del mes de agosto de 1787, lo tenemos aquí, al mediodía, la distancia de la Luna, al mediodía del día 1 de agosto, la distancia de la Luna a Alfa de Aries es esta que aparece aquí. A las 3 horas es esta distancia, a las 6 horas esta distancia, a las 9 distancia y así sucesivamente. Para el día 2 lo mismo, para el día 3 lo mismo, para el día 4, la Luna ya se ha movido, pues es mejor medir la distancia con respecto al Aldebarán. Entonces vemos que para el día 4 de agosto de ese año, esta es la distancia entre la Luna y esa estrella al mediodía, esta es la distancia a las 3, a las 6 y así sucesivamente. Aquí tenemos tablas un poco más elaboradas de un almanaque posterior de 1843, pero veis que es lo mismo. Para el día 1 tenemos que la distancia de la Luna al Sol pues es esta para las diferentes horas. La distancia de la Luna a Antares es esta para las diferentes horas. Y entonces, ¿qué hacía el navegante? Pues digamos que en la época el navegante tenía que, tanto al alba como al amanecer, porque esta medida era difícil de hacer, había que medir también la altura de la Luna y la altura en cuestión sobre el horizonte para hacer una serie de correcciones por refracción. Entonces, digamos que durante la mañana y durante el amanecer y durante el anochecer, pues con el cuadrante o posteriormente con el sextante, el piloto medía la distancia
de la Luna al Sol, por ejemplo, este día 1, de la Luna al Sol, si era al atardecer, entonces, la distancia de la Luna a Antares, la distancia de la Luna a Marte, la distancia de la Luna a Saturno, y la distancia que encontraba para cada una de ellas la interpolaba entre las tablas correspondientes. Y a partir de esa interpolación sacaba la hora correspondiente de tiempo en el meridiano de origen. Comparando esa hora de tiempo en el meridiano de origen con la hora en el navío, pues teníamos la longitud. Entonces, fijaos que en 1750, a partir de 1750, prácticamente el problema de la longitud queda resuelto. Por una parte, tenemos que Harrison, y a partir de Harrison, otros relojeros discípulos de él, ya son capaces de construir relojes lo suficientemente precisos como para mantener a bordo la hora del puerto de partida. Por otra parte, ya tenemos a punto la técnica de las distancias lunares y tenemos estos almanaques náuticos donde están las posiciones previstas de la Luna que podemos interpolar para determinar la hora en el meridiano de origen y, por tanto, ya podemos determinar la longitud. Y además, se dio la circunstancia de que en ese tiempo pues también se encontró un remedio contra el escorbuto, que era precisamente el chucrut, la col fermentada, que mantenía sus propiedades y su vitamina C, aunque se mantuviese durante tiempo en el barco sin estropearse y sin perder estas propiedades. Entonces, digamos que la navegación astronómica científica, es decir, el poder determinar la posición a partir de la observación de las estrellas, ya se puede practicar con las suficientes garantías a partir del año 1750. A partir de ese año, pues ha seguido publicándose el Almanaque Náutico. Aquí tenemos una versión de 1899 y digamos, bueno, tenemos esta técnica de las distancias lunares, no la voy a repetir. Vemos que los almanaques también servían para geografía, también tenían los fenómenos de los satélites de Júpiter, a lo que nos hemos referido, tenían fenómenos de satélites de Júpiter, de nuevo, tenían ocultaciones por la Luna, que deben aparecer aquí también, pero que no vamos a entrar en ellos. Y fijaos que esta técnica de las distancias lunares se mantuvo hasta ya bien entrado el siglo XX. Aquí he copiado el prefacio del Almanaque Náutico del año 1907, donde dice que el almanaque pues, es muy parecido al del año anterior, pero que el cambio más importante es la omisión de las distancias lunares. Fijaos, ¿por qué se mantuvo esta técnica de las distancias lunares hasta bien entrado el siglo XX? Cuando, si la técnica relojera funcionaba tan bien, era mucho más fácil llevar a bordo un reloj con la hora del punto de partida. Pues bien, el problema es que los primeros cronómetros náuticos, que eran como se llamaban estos relojes, los primeros que se empezaron a producir eran extraordinariamente caros. Era una tecnología puntera en la época y solo los barcos militares o las expediciones comerciales más ricas podían permitirse llevar a bordo cronómetros náuticos. Y lo digo en plural porque como mínimo había que llevar 3, porque claro, uno de estos instrumentos podía estropearse. Y si uno llevaba 2 y veía que daban horas diferentes, pues uno no sabía cuál era el que iba mal y cuál era el que iba bien. Era necesario llevar por lo menos 3 para, si uno de ellos divergía, pues saber que los que estaban bien eran los otros. De hecho, se conoce también que en la famosa expedición del capitán Cook para observar un tránsito de Venus en el Pacífico y que después le llevó a, digamos, al descubrimiento de Australia. No descubrimiento, porque Australia ya se conocía, pero vaya, en la historiografía anglosajona se le llama descubrimiento. Pues digamos que en ese viaje la expedición de Cook llevaba a bordo 11 relojes náuticos para estar seguro de que no perdía la hora del puerto de partida allá donde se encontrase en el mundo. Entonces, fijaos que estas técnicas de navegación astronómica que empezaron de forma dubitativa con esa navegación de fantasía en el siglo XVI, que en el siglo XVIII se mantuvieron como en el siglo XVIII se pudieron aplicar ya con rigor científico y se mantuvieron hasta finales del siglo XX, porque claro, a principios del siglo XX ya no se usaban las distancias lunares, digamos que ya los cronómetros náuticos era algo que se podía comprar en cualquier sitio a un precio razonable, pero bueno, con el reloj náutico hacía falta también hacer observaciones astronómicas para determinar la latitud, ¿no? Entonces era preciso hacer las observaciones astronómicas aunque se llevase el reloj náutico, ¿no? Entonces, hasta los años 80 del siglo pasado, todo navío de navegación oceánica llevaba un piloto cuya función era, ayudado de su sextante
y de sus tablas y de su reloj náutico, pues tanto por la mañana como por la noche, pues hacer las medidas pertinentes para calcular exactamente la posición del barco en el mar. Estas técnicas astronómicas dejaron de utilizarse, como digo, a partir de los años 80 del siglo pasado, porque es en esta época cuando ya se empezó a implementar la navegación por GPS. En principio esto estaba solo, digamos que eran sistemas muy caros, digamos los receptores de GPS, que bueno, pero que digamos que los grandes barcos para navegación oceánica, pues todos ellos iban equipados con su sistema de GPS que les permitía determinar su posición en cualquier momento. Y bueno, ya nos digo hoy en día donde todos vamos equipados con un GPS en nuestro reloj móvil y podemos saber nuestras coordenadas exactamente sin más que pulsar la aplicación correspondiente, ¿no? Entonces, digamos que los tiempos de la navegación astronómica se acabaron en la década de los años 80 del siglo pasado. Hoy en día, el conocimiento de la navegación astronómica y el conocimiento del uso del sextante y de las tablas náuticas, pues sigue siendo un requisito tanto en los títulos más avanzados de navegación deportiva, ¿no? El título de capitán de yate, como en los títulos de la Marina Mercante, aunque bueno, ya en muy pocos barcos, ya muy pocos pilotos saben usar de forma eficiente estas técnicas y muchos barcos, sobre todo los deportivos, pues no van equipados ni con sextante, ni con tablas, ni con nada de nada. GPS tienen bastante. Claro, esto es lógico porque es mucho más sencillo, pero tiene también su riesgo, ¿no? Porque el GPS, por una parte, es una tecnología propietaria, ¿no? El sistema de GPS depende de los Estados Unidos y, bueno, en casos de guerra o de conflicto o de sabotaje puede dejar de funcionar, ¿no? Bueno, en algunos casos la señal del GPS se degrada, ¿no? Si queréis hacer como experiencia, pues en el Google Maps y buscar por la zona del antiguo Sáhara español y veréis cómo la resolución del mapa se degrada mucho, ¿no? En las zonas de conflicto, pues digamos que la señal de GPS lleva una determinada degradación. Y luego también ha habido casos recientes de piratería. Se han metido señales espúreas a la antena de GPS de un barco para cambiar su ruta. De hecho, digamos que esto se hizo en un crucero, lo hizo un equipo universitario que precisamente trabaja en sistemas de protección contra pirateo de la señal de GPS. Entonces ellos demostraron que la señal de GPS se puede piratear y digamos que el GPS a bordo del barco marcaba que estaban en mitad del continente, ¿no? Digamos que mandaron una señal espúrea al GPS. Entonces, aunque hoy en día la navegación ya no se practica la navegación astronómica, la navegación, la posición del barco en alta mar, igual que la posición de cualquiera en tierra, se puede determinar mediante las medidas de GPS, pues bueno, sobre todo para navegantes de navegación oceánica, pues es conveniente el saber usar el sextante y las tablas náuticas y el saber determinar la posición en el mar a partir de la observación de las estrellas.